Pues gracias por la presentación, Moni, gracias por la invitación y muchas felicidades por la organización de este importante evento para la comunidad de personas con Usher y de discapacidad en México. Durante estos 15 minutos vamos a conversar un poco acerca de la terapia auditiva verbal como opción comunicativa para los niños y niñas que viven con Usher. Y me presento visualmente, yo soy de tez blanca, tengo mi cabello castaño, tengo una coleta, lentes y traigo una camiseta blanca con flores rosas. Entonces, en esta diapo vamos a hablar acerca de las modalidades de comunicación como elección de los padres. En la parte derecha vemos distintas modalidades de comunicación que pueden ser elegidas por los padres cuando tienen un niño con síndrome de Usher. Comienzo por decir que el nacimiento de un bebé con síndrome de Usher no suele ser un evento esperado para los padres. En el momento del diagnóstico, ellos se enfrentan a un torrente de emociones difíciles de procesar y muchas decisiones por tomar. Y dentro de estas decisiones que la familia debe tomar y no pueden esperar debido a la plasticidad cerebral, se encuentra la modalidad de comunicación para sus hijos. Esta decisión suele y debe ser guiada por las expectativas que los padres tienen para sus hijos en un futuro. Y como profesionales, es nuestro deber conversar abierta y honestamente con las familias acerca de las distintas opciones existentes. Actualmente, podemos categorizar las opciones de comunicación para las personas sordas en los siguientes grupos. Primero está el grupo de lengua de señas. Estas pueden darse ya sea de manera visual, como vemos en la segunda imagen de arriba para abajo, o de manera táctil, cuando la persona sorda ya no es capaz de utilizar sus habilidades visuales. En este caso, la persona sordo-ciega suele tocar con sus dos manos las manos de quien le está comunicando para percibir el movimiento. Esta sería la opción que vemos hasta arriba. La tercera modalidad de arriba para abajo es la comunicación total y es la modalidad utilizada principalmente hoy en día cuando no se realiza una adaptación auditiva o implantación coclear temprana. En estos casos, antes de poner la tecnología o los implantes, si no se han podido poner, se utiliza un repertorio de señas convencionales que permiten la comunicación. Una vez que se realiza la adaptación de la tecnología auditiva, entonces se puede pasar a un enfoque auditivo. Y finalmente está la terapia auditiva verbal, que es la modalidad comunicativa de la que vamos a hablar hoy para optimizar la comunicación en niños y niñas con Usher. Entonces, creo que las preguntas que los profesionales debemos hacer a las familias son: ¿cuál es tu objetivo a largo plazo para tu hijo o para tu hija? ¿Cómo sueñas verlo cuando tenga 3 años, 5 años, 14 años, 20 años? Ya que lo imaginaste, ¿qué se necesita para llegar ahí? Y entonces sí, los papás, si les damos todas estas opciones de manera abierta y no sesgada, van a saber responder a cuál es la opción comunicativa que necesitan para que sus hijos lleguen a donde ellos quieren que lleguen. Hoy en día, lo han estado hablando las audiólogas, los otorrinos, todo el mundo que ha estado muchas de las personas que han estado presentando hoy, nos han hablado de que la tecnología auditiva permite que los niños y niñas con pérdida auditiva puedan acceder al sonido de manera óptima desde los meses de edad. Esto lo que permite es que los niños aprendan el lenguaje por la vía natural que es la audición. Los niños y niñas que usan auxiliares auditivos e implantes cocleares desde edades tempranas pueden aprender a escuchar y hablar a niveles iguales a sus compañeros oyentes. Entonces, ¿por qué elegiría un padre la terapia auditiva verbal para su hijo o hija con síndrome de Usher? Primero, porque el 95% de los niños y niñas con pérdida auditiva nacen de padres que escuchan y hablan. La forma natural para estos padres de comunicarse con sus hijos va a ser a través del lenguaje oral.
ellos ya tienen muchos estresores en este momento. Si además de todo tienen que aprender otro idioma en el cual se tienen que volver competentes, es demasiada carga para una familia que está viviendo todo esto. El segundo motivo es que para que un niño sea competente en un idioma... Doctora, perdón la interrupción, ya no vemos el avance de sus diapositivas. Sí, estoy en la misma. Okay. Gracias, Fernando, ya me apuro. Gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. El segundo motivo es que para que los niños sean competentes en un idioma, requieren que sus modelos principales, es decir, sus padres, sean expertos en ese idioma. Si yo no soy experta en el alemán y nace un hijo mío y digo, quiero que aprenda alemán, de aquí a que yo aprendo alemán de una manera competente, no le voy a dar a él las herramientas necesarias en ese momento tan importante para la plasticidad cerebral. Por eso la importancia de usar el lenguaje que sea más natural para los padres. Otra importancia de la terapia auditiva verbal es la inclusión de los chicos en entornos educativos regulares y no en escuelas de educación especial, lo cual abre el abanico de posibilidades. Y finalmente, como punto muy importante en este caso particular, es que los niños con síndrome de Usher pues tienen un alto riesgo de perder la visión. Y esta futura discapacidad visual hace que el desarrollo de las habilidades auditivas y del lenguaje oral se vuelva indispensable, ya que eventualmente será complicado con lengua de señas por el compromiso visual que presentan. Entonces, la terapia auditiva verbal es un modelo centrado completamente en la familia y en darle a la familia las herramientas para que sus hijos puedan escuchar y hablar. Y esta modalidad la dan especialistas en escucha y lenguaje hablado, certificados en terapia o educación auditivo verbal por la Alexander Graham Bell Academy. Vamos a comenzar hablando un poquito acerca de la audición y cómo en realidad la audición, aunque pensamos, ¿no?, que escuchamos con nuestros oídos, y ciertamente el oído es la vía y la puerta de acceso del sonido, es únicamente eso, es esta puerta que permite que el sonido llegue a nuestros cerebros. Pero en realidad, quien hace todo el trabajo de dar sentido a estos sonidos, conectarlo con la información que ya tenemos para lo que necesitamos hacer, es el cerebro. Entonces, lo que necesitamos, lo que primero entender es que en realidad escuchamos con el cerebro y nuestro trabajo es dar acceso auditivo a este cerebro. Aquí vemos nuestro oído y vemos, ¿no?, como ya nos lo explicaron las audiólogas, que al llegar el sonido por estas vibraciones, nuestro oído lo recibe, nuestra oreja lo capta, lo lleva a través de nuestro oído interno y esa señal se manda a nuestro cerebro. Cuando hay una pérdida auditiva, hoy en día tenemos la gran ventaja de contar con una gran variedad de tecnologías auditivas que se pueden colocar tempranamente. Lo importante es saber que el único propósito de estas tecnologías auditivas es llevar el sonido al cerebro. Es decir, esa puerta que está cerrada, la abrimos con una tecnología para que la información pueda fluir, la información del entorno y la información del lenguaje, y podamos regar a nuestro cerebro y nutrirlo con este lenguaje que se necesita para poder desarrollar el lenguaje oral. Entonces, las tecnologías auditivas, como vemos aquí, lo que hacen es abrir esta puerta de acceso del sonido al cerebro. En esta diapositiva, al centro vemos a nuestro cerebro, vemos nuestro oído, nuestra vía auditiva, cómo llega la información al cerebro, y en los contornos podemos ver distintos modelos de tecnología que hacen que podamos escuchar. Están los implantes cocleares, que la doctora Mónica ya nos dijo que se realiza una cirugía para que podamos dar acceso a los sonidos. Están los auxiliares auditivos, están las tecnologías de conducción ósea, como esta banda azul que vemos aquí, y también están los micrófonos remotos que permiten mejorar el acceso a los sonidos y al lenguaje en entornos de ruido y distancia tan importantes en las etapas escolares de nuestros pequeños con pérdida auditiva.
Entonces, ¿por qué es importante dar acceso a la escucha lo más tempranamente posible? Si colocamos los auxiliares o los implantes tempranamente, vamos a desarrollar unas habilidades auditivas fuertes. Esto se va a traducir en unas habilidades de lenguaje óptimas y va a facilitar la inclusión de nuestros chicos en escuelas y en primarias regulares. Va a facilitar el desempeño académico porque esta vía de acceso a la información está abierta y va a permitir unas mejores habilidades sociales y unas mejores posibilidades de socialización con el entorno en general. También permitirá una transición exitosa a escuela secundaria y eventualmente mejores oportunidades laborales y de posgrado. Y muy importante en este caso, una mayor independencia y calidad de vida adulta. Entonces, vamos a ver este video en el que se ve cómo cuando interactuamos con un niño, vamos con nuestro lenguaje, vamos nutriendo el cerebro de nuestros pequeños con toda esta información que necesitan. El desarrollo lingüístico se da a partir de una exposición rica al mismo. Por eso si yo tratara de darle alemán a mi hijo, no podría dárselo porque no tengo suficientes palabras. Entonces, su cerebro se va a nutrir en función del lenguaje que yo le dé. Vamos a ver cómo esta mamá nutre el cerebro de su hijo con lenguaje. En esta imagen vemos a una mamá hablando y cómo va haciendo crecer el cerebro de su hijo a medida que escucha y va conectando la información auditiva con la que ya existe en su cerebro, pudiendo de esta manera fortalecer sus conexiones y conseguir desarrollar su lenguaje oral. Entonces, en este camino de la terapia auditiva verbal, habemos personas importantes. Sin duda están los audiólogos y los otorrinos que permiten el acceso a los sonidos, al mundo sonoro. Están los terapeutas que dan a las familias las estrategias para poder ayudar a sus hijos a aprender a escuchar y hablar. Pero las personas más importantes en este proceso es la familia. En estas imágenes podemos ver todo lo que sucede en familia que no puede suceder en un entorno terapéutico. Los paseos, los viajes, los picnics, la comida, todo el lenguaje que hay en esas situaciones. Quieren quesadillas, quieren ensalada, no, yo no quiero, ya estoy satisfecho. Y es en estos momentos en los que se construye el lenguaje. Entonces, lo más importante es que las familias tengan las herramientas para acompañar a sus hijos. Y la terapia auditiva verbal consiste precisamente en dar a las familias estas herramientas. Casi por terminar, quisiera compartirles algunos tips que Carol Flexer y Jane Madel siempre nos comparten. Ellas son audiólogas pediatras, expertas con muchos años en este mundo, y nos dicen que para desarrollar una óptima audición y lenguaje, primero que tenemos que hacer es tener una identificación temprana, no solo de la sordera, sino también de las cuestiones genéticas de las cuales tanto nos han hablado hoy, para encontrar los mejores tratamientos y abordajes para nuestros chicos desde un inicio. Segundo, adaptar temprana y óptimamente la tecnología auditiva. ¿Cuál es la que más necesita este chico? ¿Un auxiliar? ¿Un implante? En todos los casos, un micrófono remoto, porque en ruido se necesitan, y asegurar que esta tecnología auditiva esté adaptada óptimamente por un audiólogo. Usar su tecnología auditiva todas las horas que estén despiertos. Los estudios nos dicen que los niños que usan sus tecnologías menos de 10 horas al día no consiguen los mejores resultados en audición y lenguaje. Necesitamos más de 10 horas al día y de preferencia todas las que estén despiertos.
Necesitamos una terapia basada en la audición para fortalecer esas conexiones neuronales en la corteza auditiva y centrada en la familia para que les puedan dar la riqueza del lenguaje en sus entornos. Necesitamos apoyo familiar. Por un lado, claro, de estos grupos de profesionales como los que nos reunimos hoy, pero por otro lado, el más importante, y lo evidencia la literatura, son estas redes no formales que tienen las familias, los abuelos, los primos, los tíos, los amigos, para poder tener en quien apoyarse. Un entorno rico en audición y lenguaje, especialmente en el hogar, sin escatimar en las palabras que les damos. Cuanto más les repitamos las cosas, más las escuchan, más pronto las van a poder decir. Un programa educativo que esté comprometido con las necesidades auditivas y visuales de mi hijo y mi hija con Usher. Yo aquí siempre les digo a los papás, ¿qué estás buscando? Que la escuela de tu hijo, desde dirección, te muestre que está comprometido para sacar adelante a tu hijo en todas las situaciones que se presenten. Si tú tienes esa sensación de que lo van a hacer y te lo dicen, creo que es un buen lugar para tu hijo. Si empiezas a notar reticencias para hacer las adaptaciones que tu hijo necesita, seguramente no es el espacio para tu hijo. Y por último, monitorear constante y objetivamente la audición y lenguaje. ¿Cómo? A través de pruebas estandarizadas, que cada año como mínimo nos esté diciendo cómo está progresando mi hijo, voy en buen camino, esta es la modalidad comunicativa más adecuada para él, o buscamos otra modalidad comunicativa que a él le permita ser más exitoso socialmente. Vamos a terminar viendo un video de Eitan. Eitan fue diagnosticado con hipoacusia. Su audióloga pertinentemente pidió los estudios genéticos en cuanto supo del diagnóstico, y es así como Maribel, su esposo, consiguen llegar a un pronto diagnóstico de Usher. Él forma parte del grupo de niños de Escuchar Sin Fronteras, que fue diagnosticado e implantado tempranamente. Y aquí vemos cómo su mamá está haciendo la lectura de un cuento con Eitan en el contexto de su terapia auditiva verbal. El agua tiene muchas flores. Vemos a Eitan mirar, está viendo las imágenes. Eitan está hablando de lo que conoce, mira agua, y su mamá le está dando un baño rico en lenguaje para que él pueda aprender a decir todas estas nuevas palabras. Es un trabajo precioso por parte de Maribel, a quien más tarde van a conocer en este foro. Finalmente, les agradezco mucho su atención. Aquí están los datos de contacto por si los quisieran, de Aurea. Agradecer, por supuesto, Escuchar Sin Fronteras. Y el libro de pérdida auditiva en la infancia, en el que soy coautora, por si quieren saber un poco más acerca de cómo abordar desde la terapia auditiva verbal. Y nuestro taller para padres va a ser que son gratuitos cada mes para las familias, y va a ser jueves, hablando de micrófonos remotos, que son muy importantes para los chicos con diagnóstico de hipoacusia y también con Usher. Muchas gracias por todo.